Hola, hola, buenos días a esta clase de matemática en la cual vamos a explicar la guía autónoma número 6 correspondiente al noveno año de las secciones 9293, ¿verdad? Esta guía corresponde para el área de geometría con respecto al tema de ángulos de elevación y ángulos de depresión. Entonces vamos a hacer un problema introductorio para introducir el tema de qué es un ángulo de elevación y qué sería un ángulo de depresión. Dice, desde un punto en el plano se observa con un ángulo de elevación de 58 grados un objeto en la parte más alta de un edificio. La distancia del punto de observación a la base del edificio es de 40 metros. Dice que debo realizar un dibujo que represente la situación y debo calcular la altura aproximada del edificio. Entonces vamos poco a poco. Dice, desde un punto en un plano se observa con ángulo de elevación un objeto en la parte más alta de un edificio. Entonces vemos el edificio. El punto en el plano, ahí está en el plano, ¿verdad? En ese plano hay un punto de observación que vuelve a ver hacia arriba, ¿verdad? Aquí podemos ver, digamos, este es el punto de observación. Aquí hay algo que está viendo, una persona, un objeto que está viendo algo que está arriba del edificio, ¿verdad? Ese es el observador y este es el punto observado. ¿Ok? Dice que con un ángulo de elevación de 58 grados vamos a aprender lo siguiente: el ángulo de elevación, la palabra lo dice, de eleva, es la acción que yo vuelvo a ver hacia arriba un objeto, ¿verdad? Entonces ven aquí que el observador está abajo y a la hora de volver a ver hacia arriba está elevando su mirada, significa que es un ángulo de elevación. Entonces la acción de volver a ver hacia arriba significa ángulo de elevación. Cuando yo, por ejemplo, estoy en tierra y vuelvo a ver un avión que va arriba en el cielo, estoy levantando mi mirada y ese es el ángulo de elevación. Entonces el ángulo de elevación mide 58 grados y dice que la distancia del punto de observación, o sea, del punto de abajo en el plano, a la base del edificio es de 40 metros. Entonces del punto de observación a la base del edificio es de 40 metros. ¿Ok? Dice entonces, realiza el dibujo, ya tenemos el dibujo, entonces lo principal es el dibujo, ¿verdad? En este caso tienen que dibujar sí o sí la situación, ¿verdad? Dice que cuál es la altura aproximada del edificio, ahí está la altura, ¿verdad? Le ponemos una X, la variable es X, y lo vamos a hacer justo como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? ¿Qué hacíamos anteriormente cuando aplicamos las razones trigonométricas? Entonces, cuando aplicamos razones trigonométricas, nosotros veníamos y le poníamos nombre a los lados que nos dan datos. Entonces, este 40 metros es el que está a la par del ángulo 58. Recuerden que el lado que está a la par del ángulo se llama cateto adyacente. Le vamos a poner solamente la letra A, ¿ok? De adyacente, ¿ok? El que está al frente de él, como todos ustedes lo saben, es el cateto opuesto, ¿ok? Los únicos datos que me están dando en este problema es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces debo ver o debo analizar cuál de las tres razones trigonométricas que me daban entre sen, cos y tan me dan opuesto adyacente. Entonces recuerden que hacíamos, escribíamos las iniciales, que sen era opuesto hipotenusa, que cos, ponemos la C de cos, es adyacente hipotenusa, la hipotenusa representa con la H, ¿verdad? Y que la tangente se representa como opuesto la O y adyacente la A, ¿ok? Entonces, según lo que me dan en este problema, puedo ver que me dan OA. ¿Quién es el único que tiene OA de las tres razones? ¿El sen, el cos o el tan? Solamente el tan, ¿ok? Entonces las otras demás las descarto y me quedo con tan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir el tan, igual que lo hicimos en el caso anterior. Entonces sería tan de 58, ¿verdad? El ángulo es 58, entonces sería tan de 58. Primero va el o sea, primero va a ir la X, ¿verdad? Del opuesto. Y abajo va a ir el adyacente, que es 40. Entonces, tan de 58 es igual
a x sobre 40. X porque es el opuesto y el 40 que es adyacente. Ok. ¿Qué pasaba cuando el número estaba abajo? ¿Verdad? Entonces, recuerden, si un número está dividiendo, o sea, está abajo, va a pasar a multiplicar. Lo vamos a pasar de primero a multiplicar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 40 por tan de 58. ¿Ok? Metemos eso a la calculadora. Lo digitamos en la calculadora, así como está. 40 por tan de 58. Y dice que eso nos da 64,01. Esa es la medida de x. ¿Y quién es x? La altura del edificio. Por lo tanto, vamos a decir que el edificio tiene una altura, o la altura del edificio es aproximadamente de 64,01 metros. ¿Ok? Esos son los pasos. Entonces, ¿cuáles son los pasos? 1. El dibujo. 2. Ponerle nombre a los lados de los datos que me dan en el triángulo. 3. Elegir la razón trigonométrica. 4. Despejar x. Y 5. La respuesta. Podemos nombrarlo así. Ustedes lo pueden poner de la forma que ustedes quieran, ¿verdad? Recuerden que en el paso 3, a la hora de elegir la razón trigonométrica, escribo las 3 razones, me baso en el paso 2 a ver qué me dan, si es O, A o H, y una de las 3, recuerden que solamente una de las 3 se va a prestar para eso. Ok, vamos a pasar al siguiente. Dice, definición. Recuerden que ese es solamente la introductoria, definición. Conocer estos ángulos nos ayuda a resolver muchos problemas utilizando las razones trigonométricas, para lo cual es fundamental tener en cuenta los siguientes conceptos. Ok, ahí pueden ver el video de los conceptos de línea visual, ángulo de elevación y ángulo de presión. ¿Qué es línea visual? Dice que línea visual o de visión es la recta imaginaria que une el ojo con un observador. Entonces, por ejemplo, si aquí estás, la persona está aquí y vuelve a ver hacia arriba, esto es la línea visual. Ok, la línea visual. Ya sea que estoy de abajo hacia arriba o de arriba volviendo a ver hacia abajo. ¿Ok? Esa es la línea visual. La línea imaginaria en que yo vuelvo a ver un objeto hacia arriba o la línea imaginaria que yo vuelvo a ver un objeto hacia abajo. ¿Ok? Dice que el ángulo de elevación, llamamos el ángulo de elevación al que forma la horizontal del observador y el lugar observado. Es el horizontal, vemos como el piso, y es la acción de volver a ver hacia arriba, como lo explicamos anteriormente, ¿verdad? Ok. Ángulo de presión. Cuando el observador está más alto, o sea que está arriba, y dice que lo llamaremos ángulo de presión, o sea, la acción de estar arriba y volver a ver hacia abajo. A eso lo llamamos ángulo de presión. Entonces, ángulo de elevación es cuando yo levanto mi mirada y veo algo hacia el cielo. Ángulo de presión cuando yo estoy arriba, por ejemplo, estoy de pie y vuelvo a ver algo que se me cayó el piso, cuando pasa una hormiga por el piso. Esa es la acción del ángulo de presión. Entonces, hay un concepto que está aquí al otro lado, que dice que el ángulo de presión, por ejemplo, si yo dibujo el triángulo, aquí, recuerden que esto solamente se utiliza para triángulos, aquí estaría el ángulo de 90. El ángulo de presión quedaría por fuera del triángulo, o sea, el ángulo de presión yo no lo voy a necesitar en ningún momento, ¿verdad? Solo voy a necesitar el ángulo de elevación. Pero ¿qué pasa si me dan el ángulo de presión? ¿Qué pasa si me dicen el ángulo de presión es 50? ¿Ok? Si me dicen que es 50. Entonces, hay una relación que existe entre rectas que me dice que este ángulo de presión va a tener la misma medida que el ángulo de elevación. ¿Ok? El ángulo de presión mide igual que el ángulo de elevación. Entonces, si me dicen que el ángulo de presión es 50, yo lo coloco abajo porque el ángulo de elevación también va a ser 50. ¿Ok? Es una relación entre rectas y una transversal. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente tema, a los ejemplos en concreto. ¿Ok? Ejemplo 1. Dice, desde lo alto de un faro, cuya altura sobre el nivel del mar es de 120 metros, Entonces, llevo el faro y el ángulo de presión de una embarcación es de 15 grados. Tengo la embarcación. Entonces, tengo
el faro, que mide 120. Tengo una embarcación, ¿verdad? Tengo una embarcación con un ángulo de presión de 15 grados. ¿Ok? Recuerden que el ángulo de presión queda por fuera. ¿Ok? El faro de 120 metros y la embarcación que está en el océano, en el mar, forma un ángulo de presión de 15 grados. ¿Ok? ¿Qué continúa? Dice que la distancia, ¿a qué distancia está? ¿A qué distancia del faro está la embarcación? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a aplicar un concepto. Aquí va a ser X, me están preguntando la distancia. Pero recuerden que como no me dan el ángulo de elevación yo lo necesito. Entonces, si el ángulo de presión mide 15, ¿cuánto va a medir el ángulo de elevación? 15. Porque recuerden que viene lo mismo. Entonces, cuando me dan el ángulo de elevación, inmediatamente sé que es el ángulo, perdón, cuando me dan el ángulo de presión, inmediatamente sé que es el ángulo de elevación. Y le pongo X a lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la distancia del barco al faro. Entonces sería X. Ahora sí, pongámosle nombre, como lo hicimos en el caso anterior. X es el lado que está a la par del ángulo de 15. Entonces, el lado que está a la par del ángulo se llama adyacente. La A. ¿Ok? El lado que está al frente, como el caso anterior, es el opuesto. ¿Ok? El ángulo de 90 estaría por aquí, no me están dando hipotenusa. Volvemos a hacer lo de anteriormente. Ponemos quién es sin, que es opuesto a hipotenusa, quién es cos, que es adyacente hipotenusa, y quién es tan, que es opuesto adyacente. Y como podemos notar, solo me dan en los datos o A, elimino sen porque es OH, elimino cos que es CH y me quedo con tan que es todo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir tan de 15. Vamos a borrar un toque aquí. Tan de 15 es igual a 120 sobre X. ¿Por qué 120? Porque el primero es el opuesto. El opuesto dice que mide 120. ¿Cuánto mide el adyacente que es A? Mide X. ¿Ok? En este caso, cuando el número está arriba, ¿ok? Recuerdan que lo que se hace es un cambio nada más. ¿Ok? La X pasa a la izquierda y el tan pasa a la derecha. Como lo ven aquí, pasa abajo. La X pasa para acá y el tan pasa para abajo. ¿Ok? Meto esto a la calculadora, hacemos la división y me dice que me da 447.84. ¿Qué tengo que responder? Entonces, que la embarcación se encuentra aproximadamente a 447,84 metros. ¿Ok? Vean que se aplica lo mismo. ¿Ok? Ejemplo número 2. Dicen, encontrar la altura de un árbol. Entonces debo dibujar el árbol. Si el ángulo de elevación de un observador, hay que hacer la altura del árbol, que me la están pidiendo. Ahí está el observador sobre un plano, ¿verdad? Dice que el ángulo de elevación es de 32. Ahí está la visión de él, de volver hacia arriba. El ángulo de elevación es de 32 grados. Me pregunta, la distancia del observador a la cúspide es de 87 metros. Me están dando otro dato, que la distancia del observador a la cúspide es de 87. ¿Qué me están preguntando? La altura. Entonces voy de nuevo, encontrar la altura de un árbol. Ahí está, le ponemos la X a la altura del árbol. Un ángulo de elevación que es de 32 del observador, obviamente está viendo hacia arriba, y dice que la distancia del observador a la cúspide, recuerden que cúspide es la parte más alta de algo, en este caso de un árbol, o puede ser de un edificio, o puede ser un faro como el de arriba, ¿verdad? Es de 87. Entonces vamos a hacer lo mismo que anteriormente. Aquí está el ángulo. ¿Qué sería X? Está al otro lado, entonces sería el opuesto. ¿Qué sería 87? Si el ángulo 90 está aquí, vean que ya no está a la par del ángulo de 32, sino está al frente del ángulo de 90. Entonces significa que es la hipotenusa. Entonces sacamos cuenta. Vamos a ver, ya no por la de arriba,
tengo que sen es OH, que cos es AH y que tan es OA. ¿Qué me están dando? OH. ¿Qué es OH? Es sen. Entonces solamente me están dando sen. Que sen es opuesto sobre hipotenusa. Entonces escribiremos sen del ángulo, que el ángulo es 32. Sen de 32. Opuesto mide x y 87 es la hipotenusa. ¿Ok? Recuerden que va el opuesto y abajo va la h. ¿Ok? Entonces, si el número está abajo, recuerden que lo habíamos visto anteriormente, está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, 87 lo voy a multiplicar por sen de 32 y eso me da el valor de x. Entonces, meto eso a la calculadora, 87 por 132, dice que da 46,10. ¿Y qué es 46,10? La altura del árbol aproximadamente. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de razones trigonométricas con ángulos de elevación y ángulos de presión. La verdad es muy sencilla. Es similar a lo que hicimos anteriormente. ¿Ok? Hago el dibujo, pongo los datos, identifico los lados que me dan en el problema, escojo la razón trigonométrica, resuelvo la razón trigonométrica y doy el resultado. ¿Ok? Entonces esa sería la parte número 1, la parte 1 de razones trigonométricas en ángulos de elevación y ángulos de presión.